Bienvenidos otra vez a Electrónica Analógica. Continuamos con el BJT, con las configuraciones de emisor común. Esta vez vimos el video anterior, la configuración del base común. Ahora vamos a ver la configuración de emisor común. La configuración de emisor común es de las más utilizadas para el BJT. Yo creo que es la más usada para casi todas las aplicaciones que usamos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, depende si lo usamos en la región activa o en la región de corte o en la región de saturación, pero si lo utilizáramos como amplificador, la ventaja que tiene la configuración de emisor común es que nos permite amplificar tanto voltaje como corriente o amplificar potencia. Entonces, por esa razón es de los más usados. Ya pues, recuerden que vimos la configuración de base común y esa se utiliza más para amplificar solamente el voltaje, dada su baja resistencia de entrada y su alta resistencia en la salida, nos permite hacer amplificaciones solamente de voltaje. Y el emisor común, pues, como les menciono, nos permite hacer amplificaciones tanto de voltaje, de corriente o de potencia al fin de cuentas. Ok, lo mismo que con el con la configuración base común, se llama emisor común porque el emisor es común tanto para la entrada como la salida y es el que está conectado al potencial más bajo, o en este caso tierra. Aquí tenemos cómo se configura, cómo se debe polarizar el transistor. Ustedes pueden ver aquí la fuente. Tenemos la polarización para lo que es el emisor, perdón, el colector y el emisor. Y para la base y el emisor tenemos aquí BBB. Esta región se polariza directamente y esta región también se polariza directamente para ambas configuraciones. Este es el NPN, este es el PNP. Pueden ver ahí las configuraciones para ambos. Y aquí tenemos ya el transistor como tal, cómo circularían las corrientes a través de él. Muy bien. Para ambos transistores la curva es la misma. Tenemos la misma curva característica. En esta curva, como ustedes pueden ver, es la corriente del colector con respecto al voltaje colector emisor. Entonces, la corriente del colector con respecto al voltaje colector emisor. En ambas configuraciones es la misma. Y lo que tenemos aquí en la curva es pues, el comportamiento de la corriente de la base en estas configuraciones. Como ustedes pueden ver aquí, la salida para estar, o la operación del transistor para estar en la región activa, o en la región de corte, o en la región de saturación, va a depender de cuánta corriente circule a través de la base para saber en qué región estamos. Para estar dentro de la región activa, tenemos que tener el transistor polarizado directamente y tenemos que tener, obviamente, una corriente fluyendo en esta parte de la región. Si fijan aquí, tenemos corriente de la base desde 0 microamperes hasta 90 microamperes. Dependiendo en qué región de la operación estemos, pues es la corriente que tenemos fluyendo en la base. Podemos estar aquí con 10 miliamperes, con 20, con 30, con 40, dependiendo de nos queramos mover aquí. Aquí ahorita no entro a detalle con el punto de operación y cómo vamos a trabajar, porque cuando veamos circuitos o la operación del transistor ya con señal de corriente alterna, vamos a entender muy bien cómo funciona esta zona de la región activa. Y para trabajar en la región de corte y en la región de saturación, pues es muy fácil verlo. Si se fijan ustedes aquí, para que el transistor esté en la región de corte, lo único que tenemos que hacer es tener cero corriente en la base. Entonces, si yo tengo cero corriente en la base, o sea, si esta fuente la abro o la hago 0 volts, o sea, o pongo un corto aquí, hago que no fluya corriente, voy a tener el transistor trabajando en la región de corte o apagado. ¿Eso qué quiere decir? Que si el transistor no funciona,
no hay flujo de corriente del colector. O sea, si no hay corriente en la base, no hay corriente en el colector. Y aquí, yo les menciono aquí que no haya voltaje aquí que sea cero, pero obviamente recuerden que tenemos el voltaje colector emisor de 0.7 volts. Entonces, mientras el voltaje de la base o el que está aplicado aquí sea menor que 0.7, el transistor estará en la región de corte porque no fluirá corriente y no fluirá corriente en el colector. Entonces, si no fluye corriente en la base, no fluye corriente en el colector y por lo tanto el transistor está en la región de corte o está apagado porque no fluye corriente. Ahora, cuando estamos en la región de saturación, quiere decir que esta corriente que fluye por la base es muy alta, tal cual el voltaje colector emisor es cero. O sea, si tenemos voltaje colector emisor es cero, quiere decir que esta región está completamente cerrada, fluye toda la corriente a través del colector y se cierra el voltaje o el voltaje colector emisor se convierte en cero. ¿Cuánta corriente necesitamos para hacer eso? Bueno, aquí ustedes lo pueden ver, pues con 90 miliamperes en la base conseguimos que el voltaje se haga cero, y si el voltaje se hace cero, entonces estamos en la región de saturación. Más adelante, como quiera, vamos a ver cómo se calculan o cómo encontramos esos valores para poder encontrar la región de saturación. Eso lo vamos a ver más adelante a detalle. Ahora quiero dibujarles una gráfica de la relación entre la corriente de la base y el voltaje base emisor para tener un comportamiento en el voltaje colector emisor. Déjenme borrar esta parte y dibujar la otra. Ok, ya dibujé la gráfica y ahí podemos ver la relación que hay entre el voltaje colector emisor y, perdón, aquí me equivoqué, el voltaje base emisor. El voltaje base emisor y la corriente de la base con respecto al voltaje del colector emisor. Pero ustedes pueden ver ahí, dependiendo del voltaje que tengamos en la base y la corriente que tengamos en el colector, va a depender del voltaje colector emisor. A mayor corriente en la base, menor voltaje en el colector emisor, porque la región base emisor se cierra más, aquí se puede ver, o sea, hay menos voltaje en la región base emisor y por lo tanto el voltaje colector emisor es más pequeño. Entonces, habiendo más corriente en la base, hay menos voltaje en el colector emisor. Esa es la relación que tenemos que entender cuando estamos trabajando con el transistor en la configuración de emisor común. Más corriente en la base representa menos voltaje colector emisor. ¿Cuáles son las relaciones que hay en estas corrientes con respecto a lo que estamos haciendo? Bueno, la relación que hay es la siguiente. La corriente del colector está relacionada con la corriente de la base mediante beta. Beta se le conoce como el factor de amplificación en corriente directa. Tenemos beta en corriente directa y tenemos beta en corriente alterna. Entonces, esta relación entre ambas corrientes se especifica por esta letra. Beta también se conoce como HFE. La podemos encontrar como HFE o la podemos encontrar como HFE, dependiendo si se especifica para corriente alterna o para corriente directa, pero en general, o para lo que nosotros hacemos aquí o para lo que ustedes están estudiando, pues estos valores son muy similares, están muy cercanos, van a depender de cómo polaricemos al transistor o cuán tan estable sea su polarización, pero si hacemos una buena polarización del transistor, estos valores son muy cercanos, prácticamente iguales. En la relación que hay también de la corriente del emisor con las otras corrientes, existe exactamente la misma relación que en el anterior, o sea, la corriente del emisor sigue siendo la corriente del colector más la corriente de la base. Entonces, estas son ecuaciones que nosotros tenemos que tener en mente para cuando estamos haciendo el análisis del transistor. Ok, entonces,
para tener ecuaciones o digamos para tener las fórmulas completas que lleva o la forma que lleva el transistor, de acuerdo a lo que viene en los libros, tenemos que la corriente del colector es igual a alfa veces IE más ICBO. Esto ya lo habíamos visto en la configuración, en la configuración del base común. Aquí solamente lo estamos repasando para tener una relación entre las corrientes que tenemos aquí. Tenemos, si sustituimos aquí IE, tenemos que esto sería IC más IB más ICBO. Si sustituimos aquí, tenemos que IC es igual a alfa veces IB entre 1 menos alfa más ICBO entre 1 menos alfa. Estas son las ecuaciones que debemos de tener o que vienen en los libros para poder tener las relaciones que se obtienen entre lo que es la corriente ICBO. ¿Se acuerdan que les dije que ICBO es una magnitud que depende de la temperatura, que es muy pequeña en los transistores y podemos controlarla? O podemos buscar que sea cero para que no nos afecte, pero en transistores grandes la relación sí afecta. Entonces, bueno, tenemos que tomarlo en cuenta y por eso lo menciono, para que lo tengamos aquí. Pero la mayoría de lo que nosotros vamos a estudiar ahorita, lo que vamos a hacer, pues prácticamente ICBO siempre está considerada como cero y no la consideramos en nuestras ecuaciones. Entonces vamos a escribir la relación que hay entre la corriente colector emisor y ICBO. Tenemos como 1 menos alfa cuando IB es igual a 0 microamperes. Esta me establece la corriente que hay entre el colector y el emisor cuando IB es igual a 0, lo que me define prácticamente que estoy en la región de corte para el transistor. Les digo, ahorita les menciono, esto solamente es para tener las fórmulas que vienen en los libros, pero no las vamos a estar usando en los análisis, a menos que sea, o que nos pidan hacerlo con ello, para que sea un análisis más profundo, pero la mayoría de los problemas que hacemos, lo que resolvemos, normalmente no consideramos esto porque consideramos ICBO igual a 0. Y al igual que el emisor, perdón, que el base común, también vamos a considerar el caso ideal para el colector común para establecer el voltaje base emisor igual a 0.7 volts. Entonces lo vamos a tener también de esta forma considerado. Entonces cualquier voltaje en la base, vamos a poner aquí que tenemos el transistor, déjenme lo dibujo, un NPN, colector, emisor, base. Entonces aquí en la base, cualquier voltaje que tengamos que me produzcan una corriente de IB igual a 0, va a provocar que este circuito esté en corte. Aquí lo importante, acuérdense que este voltaje de aquí a aquí es 0.7, entonces mientras este voltaje, si aquí tenemos un voltaje en la base menor que 0.7 o igual a 0.7, pues no puedo romper esta región, o sea, no puede conducir corriente y por lo tanto la corriente de la base es cero y por lo tanto el transistor se mantiene apagado. Entonces cualquier voltaje que se polarice aquí en la base menor o igual a 0.7 volts hace que el transistor esté en la región de corte. Muy bien, entonces vamos a tener nosotros establecidos para la relación que tenemos entre la corriente de la base y la corriente del colector, que tenemos esta beta, esta letra griega beta, establece esa relación, se llama beta de corriente directa. ¿Esta beta cuánto vale? Bueno, pues la encontramos en las hojas de los transistores, le dije como HFE, aquí tenemos igual a HFE, y este valor ronda, dependiendo del tipo de transistor, pero vamos a poner que entre 50 y 400, es un número que no tiene
dimensiones. Entonces podemos encontrar este valor, pero no necesariamente se pueden ustedes a lo mejor encontrar una beta de 40 y si también hay más pequeñas, bueno, pues va a depender del transistor que estén buscando, pero esta siempre se especifica en las hojas de datos. A ver, no vamos a encontrar la palabra beta, o sea, la letra griega beta, sino lo encontramos como HFE. Entonces, esa nos define esa relación entre, recuerden, la corriente del colector y la corriente de la base. Muy bien, bájale. Ahora, si queremos conocer beta, pero para corriente alterna, pues es el cambio de la corriente del colector entre el cambio de la corriente de la base cuando el voltaje colector emisor está constante. Normalmente esta relación es para cuando el transistor está operando como amplificador, o sea que está en la región activa. Para un voltaje corriente emisor constante quiere decir que hicimos una polarización indirecta para el transistor para que estuviera en una región de operación, en este caso que está en la región activa, y beta se va a calcular como el cambio de la corriente colector con respecto al cambio de la base. Cuando estas relaciones o cuando el transistor está bien, funcionando perfectamente y tiene sus condiciones bien establecidas, estos valores son muy similares. Lo que les mencionaba hace ratito, o sea, no necesariamente tienen que ser distintos. Si los calculamos, a veces a lo mejor si hacen algún problema van a encontrar, no, que beta directa me dio 100, que beta alterna me dio 108, me dio 95, pero prácticamente para fines prácticos digamos que son iguales. Ahora vamos a ver la relación que hay entre alfa y beta. Entonces vamos a partir de que IE, lo mismo que tenemos, es igual a IC más IB. Ya tenemos esta relación establecida. Y tenemos entonces que IC entre alfa va a ser igual a IC más IC entre beta. Entonces tenemos que IE es igual a IC entre alfa. Y tenemos entonces, si sustituimos aquí los valores, tenemos que IB es igual a IC entre beta. Pues entonces tenemos que IE es igual a IC entre alfa. Entonces tenemos IC entre alfa es igual a IC más IC entre beta. Esto lo que estamos haciendo aquí realmente es buscar la relación con IC para poder buscar los valores de alfa. Entonces tenemos que, si sacamos de aquí de factor común o dividimos todo entre IC, si dividimos de este lado entre 1 entre IC y este lado de acá entre 1 entre IC, esto nos quedaría como 1 en alfa es igual a 1 más 1 en beta. Luego, si queremos aquí hacer una simplificación, podemos ya sea mover alfa para acá o beta hacerlo para allá, pues acá como ustedes quieran. Tenemos que beta es igual a alfa por beta más alfa, o lo que es lo mismo, alfa por beta más 1. Entonces, si queremos encontrar de aquí alfa, alfa es igual a beta entre beta más 1. Y si quieren encontrar la relación entre beta y alfa, pues ahí tendríamos que beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. Esto de aquí sale de ahí. Ustedes se pueden poner ahí a jugar y sacar esa relación. ¿Sí? Aquí pueden multiplicar por alfa para eliminarla de aquí, nos quede aquí. O pueden multiplicar por beta para encontrar esa relación. Si tenemos la relación entre ICO, que es igual a ICBO entre 1 menos alfa, si la queremos tener en equivalencia con beta, vamos a tener que ICO
es igual a beta veces ICBO. ¿Ok? De esa forma podemos tener aquí esto. Aquí realmente lo que se está haciendo es una aproximación para encontrar este valor, entonces le podemos poner ahí que es aproximadamente igual. ¿Sí? Déjenme se los subrayo aquí. Realmente lo que estoy haciendo aquí es ponerlas para tener estas ecuaciones aquí. Realmente, no, como les menciono, no trabajamos tanto con esto. Lo que quiero es realmente tener la película completa de lo que se ve en los libros. Ahora sí, ¿cuáles son las ecuaciones más importantes que debemos de saber? Ahora sí, lo que sí me tengo que saber, o lo que sí nos vamos a aprender, y esto con el tiempo se nos va a quedar en la memoria, por lo que utilizamos, lo que tenemos que saber es que IC es igual a beta veces IB. Fórmula que me tengo que saber. Y si sabemos que IE es igual a IC más IB, yo puedo sustituir aquí. IE es igual a IC, que es beta por IB, perdón, más IB. Esto me da que IE entonces es igual a beta más 1 IB. Esas fórmulas sí me las tengo que saber. Entonces es algo que tenemos que tener en mente para cuando estamos trabajando con el transistor y cuando estamos operando. Entonces ya por último, nada más recordarles que los transistores en la polarización, tanto emisor común como base común, son muy parecidas en cuanto a las ecuaciones, en cuanto a lo que estamos usando para poder utilizarse en la región activa. Entonces, lo único que tenemos que tener es cómo se polariza el transistor para que opere adecuadamente en la región activa. Entonces, tenemos que saber que tenemos que polarizar la región, lo que mencionamos ahorita, entre la base y el emisor, se tiene que polarizar directamente. Entre el colector y el emisor se tiene que polarizar directamente, pero al igual que en la región, al igual que en el base común, la región colector emisor, déjenme lo menciono aquí nomás para hacer énfasis y entenderlo un poquito más. Ahorita lo que les estoy mencionando es que yo polarizo esta región de aquí directamente. Esta de aquí la polarizo directamente, pero esta región aquí, la región colector base, esta es base emisor directamente, colector emisor directamente. Sin embargo, colector base normalmente está polarizada, esta de aquí está polarizada inversamente, para que funcione como amplificador. Ok, entonces, si lo configuráramos obviamente para el emisor común, tendríamos que, perdón, para el PNP, la configuración obviamente tendría que ser de esta forma, que tenemos voltaje de la base, es el voltaje colector, voltaje de posición del colector, del emisor, del colector. Bueno, este sería BEE, porque tiene el emisor aquí. Y aquí tendríamos este punto de aquí se polariza inversamente. Aquí el punto es que obviamente no le ponemos aquí una fuente, sino está polarizado inversamente porque esta región, como ustedes saben, aquí es NPN. Entonces, como esta es P y esta N, esto se polariza directamente. Como esta es N y esta P, esto estaría visto como polarizado
inversamente, si pusiéramos para fines del transistor, si midiéramos aquí, esta región está polarizada inversamente. Entonces, cuando polarizamos al PNP, este es el NPN, este es el PNP, exactamente ocurre el mismo caso. Esta región estaría polarizada inversamente. ¿Cómo fluyen las corrientes? Pues las corrientes fluyen, para este caso, aquí está el colector, aquí está la corriente del emisor, aquí está la corriente de la base. En este caso, aquí está la corriente del emisor, aquí está la corriente de la base y aquí está la corriente del colector. Ahí está. Entonces, de esa forma se polarizaría el transistor, de esa forma vamos a ver la corriente. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta cuando estén polarizados y ustedes dibujen, siempre vean que la suma de estas dos debe ser esta, o sea, deben entrar de forma que se estén sumando. La suma de estas dos debe ser esta, para no equivocarnos. Muy bien, entonces con esto finalizo lo que es la configuración del emisor común. Recuerden, es la más utilizada, se utiliza para amplificar tanto voltaje como corriente. Y requiero aprenderme estas ecuaciones, las voy a utilizar cuando hagamos los análisis en corriente alterna o el análisis de pequeña señal del transistor. Siguiente video vemos ya por último la configuración de lo que es colector común, que se utiliza para amplificaciones de corriente, dada su baja resistencia en la salida y su alta resistencia en la entrada. Y después ya entraríamos a lo que es el análisis de corriente directa primero, del BJT, y después el análisis de baja en pequeña señal o de corriente alterna. Los veo en el siguiente video.